agradecerte, digamos, el espacio que nos da para poder, digamos, transferir la gran masa, digamos, de productores, digamos, de gente que ande en la actividad. Y, digamos, la preocupación principal está asociada, digamos, a algunos conflictos que venimos viendo asociados al agua. Asociado al agua porque nos llueve poco o porque nos llueve mucho. En realidad, cuando uno piensa, digamos, en un sistema de producción, trata de imaginarse cuáles son los indicadores de gestión, digamos, de producción, que debería manejar el productor, la señora del productor o la productora y el colega, digamos. Y cuando define, digamos, cuáles son los indicadores principales a nivel de sistema de producción, está el agua. El agua, digamos, ¿por qué? Porque no es que se nos ocurra a nosotros, digamos, transferir algo que no... Sino es que el agua está explicando entre el 70 y el 80% de la variabilidad de los rendimientos en producción de granos y de forraje a nivel planeta, digamos. No es solamente la Argentina ni es la zona de Villegas. Y lo que hemos... digamos, reconocido en estos años que venimos transitando, digamos, diferentes sistemas de producción, es que el agua, digamos, tiene como un desentendimiento, digamos, dependiendo de la zona. Hay zonas que están muy preocupadas porque siempre le llueve poco, y hay zonas que, como le llueve mucho, no le prestamos atención al agua. Y en realidad, donde no le prestamos atención al agua, en general, y asociado al volumen que nos aporta por escasez o por demasía, está el suelo. Entonces, siempre el ambiente está, digamos, dominado por el suelo y por el agua, por las precipitaciones, las temperaturas, la producción que está sobre eso. Y el suelo, digamos, es esa esponja que permite que ese agua que nos ofrece la naturaleza entre en ese silo que le llamamos nosotros, ese silo que se llama suelo. Pero lo que hemos observado, digamos, en los últimos años es que el agua tiene dificultad para entrar. O sea, cuando el pluviómetro nos está acusando a nivel nacional 100 milímetros, el suelo me dice recibí 60. Y eso, digamos, es importante porque hay zonas, digamos, que uno piensa que necesita determinada cantidad de agua para recargar ese perfil, para seguir produciendo. Y dice, si este suelo retiene 100 milímetros en el metro, yo necesito 100 milímetros para recargarlo. Y muchas veces necesita un 50, un 60, un 80% más o un 40% más, dependiendo, digamos, del manejo que venga haciendo del mismo. Pero ahí no termina, porque uno diría, bueno, no me entra el agua, se me va a algún lado y no me genera conflicto, no hay problema. El tema es que el agua, donde no entra en ese lugar donde cayó, seguramente va hacia situaciones, digamos, más bajas del relieve, generando, digamos, un impacto en los lugares que generalmente son los mejores de la zona. O sea, los bajos en general terminan siendo los más productivos, pero esos ambientes productivos se terminan degradando asociado a que eso se encharca, se anega en principio, pero en el tiempo repetido eso hace que haya, digamos, un problema asociado a napas. Las napas ascienden. En general el productor dice tengo napa y muchas veces esa napa tiene complicaciones porque tiene sales. Entonces ahí empiezan a aparecer cosas, digamos, que si no generaran conflicto no sería importante, pero como generan conflicto porque no entra el agua, me quedo sin agua y en los lugares que no quiero que tenga más agua, tiene más agua porque no entra en el lugar donde tiene que entrar. Eso es lo que nos preocupa, digamos, a nivel nacional, y es un poco lo que quisimos comunicar, digamos, humildemente desde nuestra disciplina, que es la mirada sobre el suelo. Decir, che, suelo, contame a vos qué te está pasando. Y el suelo, digamos, asociado a colores, asociados a rasgos que empiezan a aparecer, te empieza a contar, digamos, qué le está pasando. Es como cuando uno va al médico y le dice te veo pálido. Ese te veo pálido significan un montón de cosas para el médico. Y en el caso nuestro, cuando vemos pálido un suelo o vemos colores en un suelo, nos transmite, digamos, cierta tranquilidad o cierto grado, digamos, de impaciencia para ver cómo tratamos de mejorarlo. Entonces, hoy lo que tratamos de tener es una mirada sobre un sistema de producción que está funcionando con diferentes alternativas. O
sea, no queremos dar receta, las recetas, digamos, sirven para la cocina. Lo que nosotros estamos tratando de dar son alternativas. Y bueno, está la alternativa A, está la alternativa B, está la alternativa C. Siempre hay una alternativa que podemos tomar. Seguramente si la B y la C la ponemos en juicio es porque es mejor que la alternativa A, desde varios puntos de vista que nosotros las analizamos, y la tratamos de contar en primera persona qué es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué le preguntamos? Al cultivo. Mostrábamos el cultivo, mostrábamos el tamaño, la producción de biomasa, el tamaño de la espiga, las raíces. Y eso, digamos, es como que al productor, al colega, lo alienta a generar diferentes tipos de intervenciones en los sistemas. Siempre tratando de mejorar la eficiencia en el uso del agua, que es kilos de grano o kilos de forraje producidos por milímetro que me están cayendo en mi sistema de producción. Y yo contaba una anécdota que nos está pasando, digamos, en diferentes zonas, productores que alambre por medio, muchas veces asociada al manejo, en una zona donde llueve 900 milímetros cosechan 800 y pico, y el productor de al lado que le llueve 900 milímetros cosecha 500 en ese ambiente. Y uno dice, che, ese ambiente se parece a otra zona que físicamente está, digamos, localizada sobre un ambiente de 900, pero se parece a la de 500. Entonces, a nosotros nos preocupa muchas veces, y ahí está el gran desafío de la agronomía de campo, la agronomía, digamos, sencilla, una agronomía donde uno, a través de algunos indicadores, como poníamos en juicio, digamos, en la calicata, unos anillos que dábamos vuelta y veíamos cómo entraba el agua en el suelo. Eso, digamos, al ser práctico, es apropiable, es extrapolable, y, digamos, el productor, el colega, lo puede hacer sin ningún problema, y es muy sencillo de interpretar, digamos, porque se interpreta a través de cuánta agua entra en determinado tiempo o cuántas burbujas hace ese ambiente en determinada cantidad de minutos. Simplemente, digamos, lo que tratamos de hacer es contarles parte de la película a través de fotos que se van tornando, digamos, asociadas a algún pizarrón grande, como nosotros lo llamamos en el campo, que es un sistema integrado entre el cultivo, las raíces y el suelo.